Hoy está con nosotros el profesor Juan José Bustamante, director del Instituto Peruano de Estudios Budistas y además catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de modo que la más cordial bienvenida a nuestro distinguido invitado. Y comenzaré esta conversación manifestando lo siguiente. Vean, ayer estuve releyendo el libro de Ananda Coomaraswamy sobre el budismo y comprobé que entre los pasajes que yo había subrayado cuando hice la lectura original de esta obra estaba el siguiente, que voy a leer inmediatamente. Dice así: al considerar el tema de la moralidad búdica, debemos en primer lugar acentuar fuertemente el hecho de que no era el propósito de Gautama, como tampoco el de Jesús, establecer orden en el mundo. Nada más lejos de sus pensamientos que la reparación de la injusticia social. Y no podría imaginarse título más inapropiado para el Buda que el de demócrata o reformador social. Bueno, vea usted, yo cito esto no para indicar o para señalar que se trata de un demérito o de una falta, ¿no? Y en todo caso sería al revés, sino porque en Occidente el discurso habitual político es precisamente lo contrario, ¿no? Entonces aquí oímos todos los días que hay que combatir la pobreza y eliminarla, que hay que favorecer la inclusión social y que hay que elevar la tasa de empleo, etc. Es algo muy conocido. Sin embargo, nada de esto en principio le interesa al budismo y tiene sus buenas razones para explicar, si acaso fuera menester explicar, el desinterés del budismo por toda esta situación social, ¿no? Entonces le pregunto al profesor Bustamante si usted cree que este desinterés es comprensible en Occidente. Bueno, posiblemente que es comprensible porque Occidente ha perdido sus valores o los ha olvidado más bien, que es casi lo mismo. En realidad al Buda lo que le interesaba era hablar de riqueza interior y no exterior. Lo exterior era por añadidura, ¿no? Igual que seguramente Jesús, ¿no? Claro. Entonces el ser humano tiene un problema muy grave, que es el problema de la infelicidad. Es decir, esa es su pobreza. Conozco muchas personas con mucho dinero, con una posición social muy buena, que son muy infelices y que tienen problemas en su casa, en su familia, ¿no? Entonces, una observación, sí. Si me permite. De esto hablábamos con la psicoanalista lacaniana Annie Bustamante, y entonces yo le recordaba la etimología de Félix. Feliz, en latín se dice Félix, y entonces le decía Félix en latín es fecundo, productivo. Un árbol que da fruto, un árbol frutal, es un árbol feliz. Entonces esa pobreza a la que usted alude es una situación estéril, ¿no? De una situación improductiva de la persona. Es una persona que no crea nada, que no. Entonces esa sería etimológicamente la infelicidad, ¿no? Claro, pero esa, en realidad todos somos ricos, todos somos felices interiormente, pero estamos tan asustados con el medio ambiente y con tanta cólera contra él que la felicidad no se ve por ninguna parte, ni siquiera la propia persona la experimenta, ¿no? Está esperando irse de vacaciones para sentir un poco de relax, pero yo pienso que todas las personas son fecundas, pero en su propia rama, en su propia tarea, en su propio oficio, y sin embargo
hay poca gente que se dedica a desarrollar la vida interior, ¿no? Y eso es lo que le interesa al budismo. Digamos, no podría tampoco siquiera cuestionarse la posición del Buda como demócrata o no demócrata, porque en su tiempo habían imperios, habían reyes, ¿no? Y entonces poca espacio había para hablar de democracia. Y sin embargo, en su orden, en la orden que él funda, hay una regular democracia, digamos, ¿no? Hay una, más que un poder temporal, se insiste mucho en la autoridad espiritual. Pero eso es posterior, ¿no? ¿Cuánto tiempo es posterior ya? Bueno, la institución monacal es contemporánea al Buda, ¿no? Entonces, en su propia época había su autoridad espiritual, pero no había un poder temporal que él decía... Pero yo imaginaba que era la misma situación que ocurrió con Jesús. Jesús, en lo último que pudo haber pensado es en la fundación de una iglesia. Claro. Igual acá, lo último que puede haber pensado el Buda es pues en la sangha y en la vida monástica, ¿no? Supongo yo, ¿no? Bueno, hay que acordarse que no hay una iglesia budista. No, claro. Y cada monasterio reducido, pequeño, de 10, 20, 30 monjes, hay algunos más grandes, es autogestionaria. No debe obediencia a nadie. Solamente hay un abad, que como usted sabe, viene de abba, ¿no? Padre. Es como un padre con sus hijos. Y entonces esa autoridad paterna, espiritual, era en buena fe. Y las personas obedecían de buen grado, digamos, porque se sometían a una autoridad espiritual, pero no había poder. Es más, los monjes son mendicantes, ¿no? Vendían su comida. Ahora, seguramente, como toda institución humana, puede ser corruptible. Y si un monasterio es muy grande y tiene una importancia muy grande en la localidad, llega a tener peso político, ¿no? Pero eso sería una mala utilización. Pero usted cuando habla de poder, o sea, no he entendido bien, ¿no? Por ejemplo, el romano pontífice tiene un gran poder, pero no es el poder temporal, ¿no? Por lo menos según la legislación del Código de Derecho Canónico, pero es un gran poder. Claro. Entonces igual, ¿no? En Oriente, ¿no? Por ejemplo, los lamas también tienen un gran poder. Claro, pero ¿cómo distingue usted eso del poder temporal? Bueno, lo que pasa es que ha habido, en el caso del Tíbet, una yuxtaposición, ¿no? A partir del siglo XV, por intervención mongola, hubo un gobierno del Dalai Lama. Lamentablemente, de los 14 Dalai Lamas que han habido, 4 han sido asesinados por intrigas de palacio. Y incluso uno de ellos se ocultó su muerte durante 15 años, ¿no? Con una persona muy parecida. Entonces, había una manipulación política, porque ahí había poder, había digamos, un Ministerio de Economía. Claro. Ahora, era una economía muy incipiente, pero la gente era de repente más feliz que hoy en día, ¿no? Porque hoy en día hay un problema incluso racial, ¿no? Con China, ¿no? Pero vea, tal como usted lo ha explicado, ¿cuándo, para hacer una simple comparación con el cristianismo, particularmente con el catolicismo, ¿no? ¿Cuándo comenzó a interesarse la Iglesia Católica por la cuestión social, con la
encíclica de Populorum Progressio, ¿no? Es el León XIII. Pero eso es muy reciente. Sí. Y antes se desentendió completamente, ¿no?, de todos los problemas sociales, ¿no? Aunque tuvo una presencia en el manejo político. Entonces pienso lo mismo, que de repente ha ocurrido algo similar con el budismo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el caso del Tíbet es aislado. Claro. Respecto a China, por ejemplo, el budismo chino es mucho más numeroso. El budismo, el mismo Tailandia, Sri Lanka, hay lo que se llama un patriarca, pero ese patriarca no tiene autoridad temporal sobre los monasterios. No tiene. No tiene autoridad administrativa, como tendría un obispo, un arzobispo, etcétera. Entonces, felizmente creo que se ha preservado eso, ¿no? Yo he tenido oportunidad de pasar algunos periodos en monasterios budistas y he visto que había una tranquilidad, incluso hasta podría decir una felicidad, una alegría en la gente, ¿no? Y he preguntado sobre la intervención de otros poderes, digamos, y ellos decían, ¿no?, que ellos eran autogestionarios, ¿no? Más bien tenían problemas por ser pobres. Claro, ¿no? claro. Porque eran monjes. Vamos a hacer acá una primera interrupción y ya volveremos.